El doctor Ángel Leal, nuestro abogado, está aquí con nosotros para hablarnos claro sobre los temas más importantes que están ocurriendo en este momento. Doctor Leal, seguimos escuchando más y más que el tema de la frontera sigue siendo número uno para los votantes, o uno de los números uno. Yo diría que está en competencia con la economía y en competencia también ahora con el tema del aborto. Hay muchas cosas que se están discutiendo a nivel de la elección general, pero la inmigración es on the top of many people's list. Más de la mitad de los norteamericanos encuestados dicen que es una crisis que hay que resolver. Antes de entrar en todo eso, ¿hay alguna nueva ley, alguna nueva propuesta, algo nuevo que esté pasando en el tema de inmigración que no estemos nosotros al tanto? Yo sé que usted está al tanto de todo. Gracias, padre. Concretamente, no. Ahora, lo que se está reportando, lo que se está filtrando por medios de comunicación, que me lo mandaste y me estaba al tanto, son dos cosas que pudieran pasar. En la frontera, aparentemente el presidente Biden está pensando en aplicar la sección 212F del Código de Inmigración. Es importante que sepamos de qué se trata. La 212F básicamente es un poder amplio de la rama ejecutiva de la presidencia de poder tomar medidas referentes a el ingreso de inmigrantes cuando es por seguridad nacional o en interés nacional. La Corte Suprema ha interpretado, y el presidente Trump utilizó esta sección 212F ampliamente durante su mandato, siempre retado a nivel de Corte Federal, pero cuando fue retado a nivel de Corte Federal, en algunos casos suspendían el uso de esta sección, cuando, por ejemplo, la prohibición de los viajes de personas que venían de países mayoritariamente musulmanes. Después, si recuerdan, lo ampliaron para incluir a otros países donde consideraban de que no había suficiente base informática para hacer revisiones correctas de aquellas personas que pretendían llegar a los Estados Unidos. Eso fue, si mal no recuerdo, fue apoyado, o sea, la Corte determinó que era legal, era un uso legal de este poder. La Corte Suprema ha determinado que el uso de este poder es bastante amplio por parte de la presidencia, es decir, que tiene mucha discreción en poder utilizarlo y que generalmente lo van a apoyar legalmente porque es un poder que tiene legalmente, diríamos hasta constitucionalmente. Ahora, en el caso de Biden, si lo llegara a utilizar para cerrar la frontera, lo que pretendieron hacer con el acuerdo bipartidista, que eventualmente fue aprobado, pero no incluyó la parte de inmigración, seguramente será retado de nuevo, y el argumento sería de que en realidad lo está haciendo por un tema de política doméstica y no por un tema de seguridad nacional o por la protección del país, entonces, o interés nacional. Vamos a ver, vuelvo y repito, hay una amplia discreción de poder utilizar esta sección de ley. Es muy probable, creo yo, que Biden lo va a tratar de hacer para cerrar la frontera. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, para no profundizar tanto, es este tema de los permisos de trabajos para indocumentados. Son 3 grupos de indocumentados que potencialmente se pudieran beneficiar con esta medida. Hay un programa actual que se llama un parol militar. Cuando usted es familia inmediata de un miembro de las Fuerzas Armadas de este país, Inmigración concede un beneficio que se llama un parol militar, donde el padre, madre, esposa, esposo o hijo menor de edad puede pedir que esté indocumentado. Generalmente son los padres y los cónyuges. Pueden pedir este parol, que es como que crea como una entrada legal para una persona que no lo tenga, que entonces a la vez, por ser familia inmediata de un ciudadano americano, pueden ajustar a la residencia. Quieren ampliar ese programa de parol militar para incluir todos los familiares inmediatos de ciudadanos americanos que estén indocumentados en el país. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo sería los soñadores. Hay muchísimos jóvenes que entraron durante minoría de edad que no calificaron bajo DACA. DACA fue algo que se anunció el 15 de junio de 2012, tenían que haber entrado antes del 15 de junio de 2007, tenían que tener menos de 31 años de edad el 15 de junio del 12. El caso es que muchísimas personas por temas técnicos no calificaban. Hay aproximadamente 600,000 soñadores
que pudieran haber calificado bajo los parámetros de DACA, pero por algún tecnicismo no califican, que se pudieran beneficiar con esta medida. Y por último, aquellos inmigrantes que llevan un X número de años en el país. No he visto un reportaje que diga el número de años que están considerando, donde por el tiempo que llevan en el país, porque pagan impuestos, porque aportan a la economía, pudieran también calificar para el permiso de trabajo. Entonces creo que estas son las dos cosas que creo que puede suceder en inmigración próximamente. ¿De dónde vienen los inmigrantes? Salió en estos días la noticia. Sabemos que durante muchos años México ha sido número 1, aunque ha disminuido bastante. Pero tengo entendido que ya los cubanos somos el número 7, o sea, las personas nacidas en Cuba son el grupo número 7 de los que entran al país. Sí, en realidad son generalmente personas del hemisferio occidental, no necesariamente son todos del hemisferio occidental, pero por lo que estoy viendo, estamos hablando de México, el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití y Venezuela también están constituyendo la mayoría de los países donde viene la inmigración. Wow. Pero que Cuba esté en número 7 significa que los cubanos han salido, con una rapidez tremenda en estos últimos años. O sea, está saliendo gente de Cuba constantemente. Bueno, sí, y recordemos también que Cuba también tiene 2 programas humanitarios que le ayuda, que es el programa de reunificación familiar y también el programa de paro humanitario, que es Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Entonces, muchísimos cubanos han podido entrar por esa vía también. Yo no creo que esto implique que las condiciones en Cuba han mejorado, todo lo contrario, pero creo que es que las condiciones en estos otros países han empeorado. Entonces, por eso yo creo que los números son así en estos momentos. Y también yo creo que hay mucho temor, precisamente de lo que estábamos hablando, de que es posible que se cierre la frontera. Y las personas saben eso porque ellos escuchan la radio, ven las noticias. Hay mucha desinformación de los contrabandistas que le meten mucho miedo de que, óigame, si no vienes ahora no vas a poder venir, y entonces de pronto están impulsando también esa inmigración. Gran parte de esto, padre, y lo hemos comentado muchas veces en este espacio, es que hay que hacer algo referente al negocio del tráfico humano y de los contrabandistas que están impulsando la inmigración ilegal. Y también considero que los Estados Unidos de América deben de tomar medidas, Cuba, que con aquellos países que están fomentando o permitiendo de que las personas vengan de forma irregular, porque esto mismo del libre visado para que vayan a Nicaragua, entonces hacen la travesía por Centroamérica hasta que lleguen a México, o sea, que en algunos casos esto se está facilitando y la hipocresía entonces de venir a una ronda bilateral de inmigración y hablar de temas inmigratorios y exigir que presuntamente reporten 600,000 cubanos que entraron irregularmente a los Estados Unidos después del 12 de enero del 2017. Todo eso es politiquería y todo eso desde mi punto de vista es hablar porquería, porque al final de cuentas ellos mismos son los que lo están permitiendo. Entonces, en realidad, esas son 2 causas de raíz, aparte de las condiciones en estos países izquierdistas, son dos causas, el contrabandismo y la colaboración o estos países facilitar esta inmigración ilegal, que creo que los Estados Unidos tendría que tomar cartas en esos asuntos. Una española, una periodista española, se llama Belén Carreño, acaba de hacer un artículo que fue publicado ayer sobre el tema de la cantidad de inmigrantes que han entrado en España y dice, bueno, no lo dice ella, lo dice la economía española, que gracias a los inmigrantes España está viendo una de las mejores economías entre los países vecinos en Europa. Esto es algo que para mucha gente aquí es difícil de procesar, doctor Leal. Sí. Porque hay mucha gente que aquí dice, bueno, no, los inmigrantes es lo que nos cuesta mucho, nos quita mucho. ¿Qué le podemos decir a la gente nuestra sobre este tema de
cómo la inmigración impacta positivamente el tema del mercado y el tema de la economía. Porque si está pasando en España, me imagino que algo parecido pasará aquí. Totalmente, totalmente. Y en realidad es interesante y hay muchas similitudes entre ambos países. En el caso de España, se han beneficiado de una inmigración de obreros especializados, personas que tengan un oficio que, al menos de acuerdo a inmigración y el Departamento de Labor, lo definimos como un oficio que requiere 2 años de entrenamiento, experiencia. Se han beneficiado de esos inmigrantes. Se han beneficiado de inmigrantes de obreros de oficios no especializados, donde el nativo o ciudadano español no tiene interés de querer ocupar esos trabajos, y lo hemos hablado: agricultura, construcción, turismo, cuidado de ancianos, cuidado de niños, ese tipo de trabajo. Esta parte es muy importante: STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, matemática. Ajá. Los Estados La Unidos clase tienen esa una que dicen aquí los carencia. muchachos, de STEM class, ¿no? Exacto, y tenemos una carencia horrible en personas capacitadas en STEM, en ciencias, tecnología, ingeniería, matemática. Aparentemente España también, y han podido beneficiarse de esa inmigración. Y por último, tratándose de una inmigración de América Latina, son personas que se asimilan fácilmente en España por el idioma. O sea, El idioma. si gente de Iba a decir que Sudamérica y el idioma es un Centroamérica van a factor grande, España, porque mira, el 39% de los nuevos ciudadanos en España son de América Latina. uh-huh. Mientras que en Alemania, por ejemplo, por el tema del idioma, me imagino, más de la mitad de los nuevos inmigrantes son personas asiáticas, huyendo de la China, huyendo de otros países comunistas. O sea que cuando uno analiza la situación, el idioma tiene mucho que ver, mucho que ver. Thank you, Manny. El idioma tiene mucho que ver. Doctor Leal, explícame lo del gag order, que yo no lo entiendo para nada. Legalmente, ¿qué es lo que está pasando con eso y con el juez y el gag order? No entiendo. Básicamente es una orden de mordaza. Y el juez le prohibió... o sea, ¿qué puede hablar el presidente y qué no puede hablar? No puede hablar del equipo de la corte, no puede hablar de los testigos y no puede hablar de los miembros del jurado. Y en el dado caso que hay una violación de la orden de mordaza, puede haber una consecuencia. Bajo la ley de Nueva York se puede multar $1,000 por cada violación. Creo que inclusive cabe la posibilidad de un encarcelamiento de 30 días. Vale destacar que la Fiscalía de Nueva York no está pidiendo, o sea, están pidiendo que el juez ordene que han habido violaciones de la orden de mordaza. No están pidiendo en estos momentos un encarcelamiento, pero hubo una audiencia el martes, el miércoles es el día que el juez usa para sus otros casos, donde el juez estaba muy disgustado con el abogado de defensa del presidente Trump. De hecho, en algún momento comentó que ese abogado había perdido toda credibilidad antes de la corte, porque lo que pasa es que lo estaba cuestionando referente a algunas de las cuestiones en los medios, en las redes sociales que el presidente Trump había publicado, y él estaba argumentando de que ese era como un discurso político de parte del presidente, que él estaba básicamente exponiendo su punto de vista referente a la política actual. Y el juez como que le pedía una explicación, bueno, cómo tiene que ver este post, lo que haya puesto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la política y cómo es que no está de alguna forma refiriéndose a los miembros de la corte o al jurado o a los testigos? Y el abogado en realidad no le pudo responder adecuadamente y el juez se molestó. Entonces estamos en espera de la orden. Me imagino que va a ser una orden escrita. Seguramente va a ser apelada por el equipo legal del presidente Trump, pero es un tema muy polémico porque hay que reconocer varias cosas. Primero, hay un derecho de libertad de expresión bajo la primera enmienda. Segundo, es el ex mandatario de los Estados Unidos de América. Tercero, es el nominado del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos de América para las elecciones del 2024. Entonces, pero cuarto, que también la Corte debe de poder funcionar en un ambiente
donde los testigos y los miembros del jurado y aquellos miembros que forman parte del equipo de la corte, el bailiff, personal administrativo, no se sientan inseguros o ansiosos por simplemente elaborar su trabajo. Entonces tiene que balancear el interés de un proceso ordenado en la corte donde los partícipes puedan participar sin miedo o temor o ansiedad, y también la libertad de expresión de una figura mundialmente conocida, expresidente de los Estados Unidos, y él tiene que balancear todo eso en determinar qué va a ordenar. Está complicada la cosa, doctor Leal. Sí, es complicado porque no, por más que uno quiera, no es como cualquier otro acusado. Es un caso histórico, es un expresidente de los Estados Unidos, y no solamente un expresidente que se está postulando de nuevo. Que es el candidato número uno en este momento, hay que decirlo. Entonces, el mero hecho de que esté obligado a estar en la corte, de que no pueda hacer eventos de campaña, porque él literalmente está obligado a estar en la corte 4 días a la semana. Durante el transcurso del día. Entonces sí, prácticamente tiene que hacer campaña desde la corte. Y estas son, en ese juez ya no puede hacer nada, y el caso empezó y el juicio comenzó. Yo creo, doctor Leal, y este es un análisis político, sociológico, psicológico el que voy a hacer. Yo creo que todo esto le está favoreciendo al candidato Donald Trump para las elecciones del 24. Es posible porque el público, este caso de Nueva York, es un caso sumamente complicado. Porque, y lo voy a decir abiertamente, porque el público no lo va a entender. Es un caso que tiene que ver con la falsificación de registros comerciales. Entonces, cualquiera ve eso como que es un tema de contabilidad, de que si él contrató al abogado, si él le pagó al abogado, cuál es el delito, por qué lo están procesando de esta manera. En realidad, el delito tiene que ver con violación de leyes electorales estatales y nacionales, y específicamente la violación de leyes teniendo que ver con el financiamiento de campañas a nivel estatal, a nivel federal. ¿Entiendes? Y exactamente. Entonces, y en realidad de lo que se trata. Alabado sea Dios. En realidad de lo que se trata, pero es difícil explicarlo con frases legales, es que ellos están alegando de que hubo un pago de un dinero a la actriz porno Stormy Daniels, que en realidad el pago no es ilegal, eso se puede hacer. Lo que no es legal es si fue con el propósito de la campaña electoral. En otras palabras, para que esto no saliera a la luz pública, producto de su campaña electoral, eso tenía que haberse catalogado como un gasto electoral. Hay límites de contribución, tal vez no pudo haber hecho el pago bajo los límites de contribución electoral, tal vez el pueblo americano hubiera tenido acceso a la información. De haber tenido acceso a la información, esto pudo haber alterado el resultado electoral. Recordamos que la elección de 2016 fue decidida por miles de votos en 4 o 5 estados. Fue una elección muy estrecha. Entonces, en realidad, eso es lo que quiere demostrar la Fiscalía, y yo como abogado entiendo la teoría del caso, pero el público le va a costar trabajo entender la teoría del caso, y también creo que hasta el jurado, aunque hay personas que son abogados en el jurado, pero en realidad de eso se trata, pero es un caso que el público le va a costar trabajo entender el propósito del cual se está procesando. Al público, a mí, a todo el mundo. 305-400-0670. Hablemos claro con el doctor Leal. Adelante. Buenos días. Buenos días, Hola, Alberto. Buenos días, señor abogado. DJ Frankie por acá. ¿Cómo está? Buenos días. DJ, ¿cómo estás? Bien. Gracias a Dios. Padre Alberto, yo quisiera, si usted me deja, dar una opinión mía muy personal sobre toda esta persecución, sobre toda esta persecución a presidente Trump. Lo acusan de traición, de todas estas cosas horribles que todos sabemos ya. Y yo me digo, el primer acto de traición, que fue un acto anticonstitucional, un acto antiamericano y un acto de repudio no solamente al presidente Trump, sino a los Estados Unidos, fue cuando la señora Nancy Pelosi rompió frente a millones de estadounidenses en la televisión, en el Estado de la Unión,
la copia del discurso del presidente Trump con la excusa de que, según ella, el texto rompía la verdad, destrozaba la verdad. Óigame, hoja por hoja. ¿Y qué pasó con ella? ¿Por qué? Sí, pero eso no era ilegal, chico. Eso, ¿sabes lo que fue eso? Te voy a decir lo que fue eso. Eso fue un show mediático. Eso fue un show político. Eso fue, en mi opinión, no una falta de respeto, más bien una falta de educación y de civilidad, porque ella no tenía que haber hecho eso. Si ella estaba en contra de lo que se estaba diciendo, simplemente con mover su cabeza, como lo hizo el otro día Mike Johnson con el presidente Biden. Ustedes vieron. Mike Johnson se pasó el tiempo haciendo la señal del no. Haz la señal del no con tu cabeza, tú tienes todo el derecho a hacerlo, pero romper el speech como ella la rompió, lo que es una chusmería, chico. Eso en cubano es una chusmería. Exacto. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué hubiese pasado si Mike Johnson, en el mismo Estado de la Unión de Biden, que supuestamente no, yo vi el Estado de la Unión y la mitad fue pura mentira, es lo que se avanza la señora Pelosi diciendo que era una mentira todo el texto del discurso. Esa señora no solo rompió sus papeles, pero rompió la ley. Eso era un documento oficial del Estado. Todos sabemos la obsesión de Pelosi de destruir al presidente Trump, y eso está plasmado. Doctor Leal, ¿es romper la ley y romper el speech ese? ¿La copia? Yo no creo que lo sea, pero DJ tiene, en realidad es un documento oficial. Y es un documento que creo que se publica o queda en los archivos congresionales, pero lo que pasa es que él tiene la copia de él. Él le entrega copia a Pence, que en aquel momento era el presidente del Senado, vicepresidente de los Estados Unidos, así que creo que pudieron haber archivado, esos discursos son archivados. Creo que lo pudieron haber archivado independientemente que haya destruido la copia que para mí fue una chusmería, doctor Leal. Permítame, que la copia que le dieron a ella como cortesía antes del discurso. Mire, me voy a tratar de decir una cosita última ya, porque yo sé que el espacio es corto y todo el mundo quiere opinar. En Cuba, y me atrevo a decir esto con todo el dolor de mi alma, Fidel Castro decía que José Martí fue el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Yo me atrevo a decir que Nancy Pelosi fue la autora intelectual de los disturbios del Capitolio, y todos sabemos por qué. Todos ya tenemos una idea de por qué. Gracias por dejarme opinar. Y una cosa rápidamente, DJ, al presidente Trump técnicamente no lo han acusado de traición. Lo acusaron de conspiración de defraudar los Estados Unidos, el caso del 6 de enero, conspiración de defraudar los Estados Unidos. Esto es importante, conspiración de obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos. Eso de obstruir un procedimiento oficial, dos de los 4 cargos tienen que ver con eso. Es el caso que la semana pasada, creo, llegó a la Corte Suprema de un acusado que se llama Joseph Fisher, si mal no recuerdo. Y la Corte Suprema está determinando si en el caso de Fisher hubo una violación de esa ley en particular, que era interferir con el conteo de la boleta electoral por parte del Congreso. Si la Corte Suprema desestima eso contra el acusado Fisher, es muy difícil que esos cargos procedan contra el presidente Trump en el caso de D.C., así que tenemos que prestar atención al caso de Fisher. Doctor Leal, háblame claro, por favor. ¿Cómo vamos con la cosa del parol humanitario y la gente que está procesando sus papeles para traer a sus familiares de Cuba, Venezuela, Nicaragua? ¿Cómo va aquello? Está complicado. Creo que comentamos brevemente la semana pasada. Hubo unas denegaciones, como más de 1,000 casos de parol humanitario. En realidad, la mayoría tenían que ver con la solvencia económica del patrocinador. Algunos creo que tuvieron que ver con la persona, el extranjero, la extranjera, siendo merecedor o merecedora de recibir un parol, que tiene que ser por motivos humanitarios o interés público. Muchas personas se quedaron muy consternados con eso, no hay derecho de apelación. Lo que sí pueden intentar de nuevo. Esa es una. Referente al programa de parol de la unificación familiar, estoy viendo casos, porque hubo un cambio en ese sistema para agilizarlo, particularmente aquellos que hayan invitado a participar a partir de agosto 21 de 2023, pero cuando tratan de entrar a la aplicación móvil CBP One, estoy viendo más casos con dificultades técnicas
de poder escanear sus pasaportes, tomarse la foto en tiempo real, cosas así. Y básicamente eso es lo que más está consternando a la comunidad de ahora referente a estos programas, porque son vías legales. Y lo último, la aplicación móvil CBP One ha hecho noticia en estos días porque se publicó a través de la página de X de la Embajada de los Estados Unidos en México, de que puede demorar hasta 5 meses la cita con la aplicación móvil CBP One para poder pedir asilo en la frontera. Entonces, también la comunidad está angustiada con eso o preocupada por eso, porque muchas personas tienen familiares que están en ese camino de querer pedir asilo legalmente, con cita previa, ordenadamente, con la aplicación móvil CBP One, pero en realidad no le dan la cita porque no hay citas disponibles. Sí les aclaro que anunciaron que de la forma que está funcionando es los que hayan creado los perfiles en la aplicación móvil CBP One con más anterioridad son los que están tratando de programar para citas, que son los que han estado esperando mayor tiempo. Y es complicado, padre, porque son personas que están en México, en algunos casos no documentados en México, y entonces es una situación bien difícil porque están indocumentados en México, no pueden trabajar, corren de cierta manera peligro de que puedan hasta ser deportados de México en lo que están esperando este proceso que puede demorar varios meses. Está complicada la cosa.